Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por conectarte en esta noche. Tenemos unos minutitos, ¿verdad?, de retraso, pero nada, estamos contentos. Usted sabe que esto de las señales se complican un poco, pero gracias al equipo de producción de nuestra casa, estamos aquí comenzando este tiempo hermoso en el regazo del Padre, esta asignación que Papito Dios ha puesto en nuestro corazón para que antes de que te vayas al descanso tengas una palabra de parte de Dios. Así que esperamos serte de bendición y como siempre te digo, si esta palabra te bendice, bendice a otros. ¿Cómo lo podemos hacer? Compartiendo esta experiencia con otras personas, amistades que tienes ahí, ¿verdad?, en tus redes sociales. Así que ayúdanos a poder esparcir la buena semilla, la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar en esta noche. Voy a hacer una pequeña oración mientras tú compartes, ¿verdad?, esta señal con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Eterno Dios, te doy más que gracias porque siempre es un privilegio el hacer tu voluntad. Señor, el que tú nos permitas ser instrumentos para poder bendecir, Señor, a mi tierra, a mi país, Señor, a tanta gente que estamos luchando, que estamos batallando día a día y poder tener herramientas, Padre amado, para poder, Señor, seguir hacia adelante y alcanzar lo que todos anhelamos, la corona de la vida. Así que cada persona que escuche esta palabra será bendecida en tu nombre, Jehová, y recibirá paz en su corazón y gozo. En el nombre de Jesús oro, amén, amén, amén. Antes de comenzar, me gustaría compartir dos anuncios rapiditos en esta hermosa noche. El primero, ya estamos a días, en el mes de junio, comienza nuestro campamento para los niños. Tenemos un campamento para los niños de 5 a 12 años de edad, es en nuestra casa, en nuestra iglesia, aquí en la ciudad de Bayamón. Así que te invitamos, el costo es $15, es de 8 de la mañana a 12 del mediodía, se le da merienda, se le da almuerzo, hay manualidades, juegos y lo más importante, la palabra. Como dice, instruye al niño en su camino para cuando llegue adulto no se aparte de él. Así que puedes inscribirlo, ahí está el anuncio, ahí están los números telefónicos. Te recomiendo que lo hagas pronto, el espacio es limitado, así que lo más pronto que puedas hacerlo, llama al teléfono, a ese número de telefónico y puedes inscribir a tu niño o a tu niña para esta hermosa experiencia que vamos a tener. El segundo anuncio rapidito, el Ministerio Holanda en nuestra casa, el Ministerio de Misiones, vamos a tener un viaje misionero en el mes de julio. ¿Cómo tú nos puedes bendecir? ¿Cómo puedes viajar con nosotros? Nuestra encomienda es poder llevar artículos, ¿verdad?, para la escuela, lo que llamamos en el buen español back to school, y también artículos de primera necesidad. Si usted quiere bendecirnos, ahí está en pantalla, ¿verdad? Usted lo puede escanear y puede enviar su ofrenda para poder comprar estos artículos, ¿verdad?, para el regreso a clases, van para la República Dominicana, hacer de bendición a todos estos niños de la República Dominicana. Así que sin más preámbulo, vamos a la palabra, a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Esta es la clase número 7 que el Señor nos permite compartir con ustedes en el regazo del Padre. Y como siempre leo el verbo, el versículo clave es Proverbios 16:33 y lee: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea que el Señor es el que tiene la palabra, el Señor es el que dice la última palabra. Y como siempre decimos, aun cuando rezamos, oramos en el Padre Nuestro, declaramos: hágase tu voluntad. Así que vamos a esta hermosa noche, el tema fe, la fe práctica. ¿Por qué la fe práctica? Porque la fe, ¿verdad?, es un concepto que es bien importante para nosotros los cristianos y es fundamental para que usted pueda, ¿verdad?, alcanzar todo lo que el Padre dijo. Pero la fe tenemos que ejercerla, tenemos que llevar la función, porque muchas veces tenemos el conocimiento, ¿verdad? Usted le habla del concepto fe y rápido sale la palabra de Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo, y eso es una realidad. Pero si no lo llevamos a cumplimiento, si no lo ejercemos, si no lo ejecutamos, pues se queda tan solo en una palabra. Así que vamos a estar hablando sobre la fe práctica. Y hay un verso que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 6, y tiene un encabezado que dice: aumentanos la fe. Y ese versículo lee de la siguiente forma: entonces el Señor dijo, está hablando Jesucristo,
Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desgárrate y plántate en el mar, y os obedecería. Fíjate, si tuvieres fe como un grano de mostaza, y el grano de mostaza es la semilla más pequeña que usted se puede imaginar. O sea, Jesús está haciendo una relación entre algo pequeño, algo que comienza, pero no se puede quedar en ese nivel, en ese tamaño, porque también hay otro verso que habla de esa misma semilla que logra ser un arbusto y aún las aves del cielo hacen nido en ella. O sea, está hablando de desarrollar la fe. La fe se puede llevar, ¿verdad? Desde lo más pequeño, que es el grano de mostaza, hasta el árbol. Y es una fe que vamos desarrollando en la medida que vamos relacionándonos, que vamos conociendo a ese Padre, a ese amado, ese Señor que nos habla. Entonces la fe práctica se manifiesta en acciones y decisiones que reflejan la confianza en Dios y sus promesas. Y te voy a repetir ese término. La fe práctica se manifiesta en acciones y decisiones que refleja la confianza en Dios. Y vamos a ir a las acciones. Fíjese que cuando usted va a la palabra, cuando usted lee la Biblia, usted se va a percatar que todo evento de fe en la Biblia hubo un movimiento, hubo una acción de parte del que necesitaba un milagro. Hay algo que nosotros tenemos que aprender en esta noche y como siempre te digo, te estoy hablando, como decimos nosotros en arroz y en habichuela, que tú tengas herramientas, que tú me puedas entender. Tal vez yo pueda hablar más profundo y ser un poco más profundo, pero ¿de qué vale que tú no me entiendas? Lo que quiero es que tú comprendas en esta noche que tienes que accionarte a lo que necesitas, a lo que tú le estás pidiendo al Señor, a lo que llevas mucho tiempo orando. Y me llama la atención porque cuando usted va a la Biblia, ¿verdad? Y vamos a usar un ejemplo clásico, la mujer del flujo de sangre. Usted sabe que ella tenía un flujo de sangre, tenía una enfermedad, tenía una necesidad, pero ella salió en búsqueda de ese milagro. Ella no se quedó en su casa, ¿verdad? En su residencia, como muchas veces hacemos nosotros, que a veces hasta pedimos oración, pero no nos accionamos a ir al lugar donde están los milagros. ¿Dónde es el lugar que están los milagros? En la casa del Señor. Y aquella mujer comprendió y entendió que quedándose en su casa, la palabra reza, que ya ella había ido a muchos médicos, la palabra declara que ya ella había gastado su dinero, mas ella tomó una decisión. Voy a ir al lugar donde puedo encontrar un milagro. Voy a ir en la búsqueda de la persona que pueda hacer un milagro en mi vida. Ella no mandó un mensajero a Jesús para decirle, mira Jesús, hay una mujer del flujo de sangre que está enferma, ¿qué tú crees si tú dices, si tú obras por ella o vamos a ir a visitarnos? No, ella se accionó, ella se puso en movimiento, porque la fe conlleva movimiento, la fe conlleva acción. Y dice la palabra que cuando ella se movió y alcanzó, su meta era tocar el borde del vestido del maestro. Fíjate que ella ni siquiera se propuso que el maestro orara por ella. Ella ni siquiera se propuso en su mente y en su corazón, me es necesario poder tener una intervención, un diálogo con el maestro para que entienda mi situación, entienda mi problema y haga un milagro. Ella tan solo se enfocó y su fe subió de ese granito de mostaza, se convenció de que con el toque, con su mano extendida a tocar el borde de las vestiduras del maestro, iba a recibir un milagro. Y esa fe, ese movimiento, esa acción la llevó a recibir el milagro de sanidad que ella tenía. Otro ejemplo clásico en la palabra son aquellos jóvenes que se ponen de acuerdo para llevar a aquel paralítico a la presencia del Señor. Pero de momento se topan con un problema y era que la casa estaba llena. No era fácil entrar al paralítico porque la casa estaba llena. Había muchas personas tal vez escuchando al maestro, otros buscando un milagro. Pero ellos no se desanimaron, sino que se pusieron en acción. Por eso te invito a que a lo mejor tú estás esperando un milagro, pero el milagro te está esperando a ti. El milagro está esperando que tú te muevas hacia Él y que tú lo alcances. Y aquellos jóvenes se idearon en su mente, la única forma que tenemos para presentar a este paralítico frente al maestro es rompiendo el techo.
Y ellos rompieron el techo, no pidieron permiso, no fueron allí a donde el dueño de la casa, ¿qué usted cree? Si usted nos deja, si usted nos permite. Porque cuando usted necesita un milagro, usted se tiene que mover hacia lo que usted anhela, hacia lo que usted desea. Y ellos rompieron el techo, descendieron al paralítico frente al maestro, y esa acción fue más que suficiente para que el maestro le entregara un milagro a ese varón, a ese hombre que se levantó de su camilla y la tomó y siguió caminando. Porque la fe es algo que tenemos que accionar, tenemos que ejecutar, porque la acción demuestra convicción. Por eso te dije hace un momento cuando hablamos, ¿verdad?, de esa palabra de Hebreos 11:1, dice que es la certeza de lo que estamos esperando, pero también dice que es la convicción de lo que no estamos viendo. O sea, la fe, cuando tú accionas tu fe, tú mismo en ese movimiento te vas a convencer de que el milagro es posible. Hay una palabra que me llama la atención, se encuentra una historia que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 8 del verso 15 en adelante. Y mire cómo dice, perdón, del verso 5 al verso 13. Y mire, es la enseñanza de aquel centurión que se acerca a Jesús a pedirle un milagro. Y Jesús inmediatamente dice, tranquilo, dame un tiempo que yo voy a ir a tu casa. Pero aquel hombre de momento se vira y le dice, no, no tienes que ir a mi casa porque no soy digno de que entres en mi hogar. Pero sin embargo, si tú envías la palabra, es más que suficiente para que el milagro se ejecute. Está haciendo una acción, pero está convencido. Él accionó su fe acercándose al maestro, pero él estaba tan convencido de que su siervo iba a recibir un milagro. Estaba tan convencido que tan solo con la palabra que dijera Jesucristo era más que suficiente. Y Jesús de momento se voltea y dice, yo no había visto tanta fe aquí en Israel como la que tiene este hombre. Porque aquel hombre dijo, yo soy hombre de autoridad. Le digo a aquel, ven y viene. Le digo al otro, va y se va. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Con una palabra que tú digas es más que suficiente para que para que mi siervo reciba un milagro. Y el verso último, ¿verdad? El verso 13 dice, y se fue y recibió el milagro. Ve y como creíste, te sea hecho. Fíjate cómo le dice Jesús, ve, o sea, retírate y como creíste, o sea, de acuerdo a tu fe, te sea hecho. Y recibió el milagro. ¿Por qué? Porque accionó, porque se movilizó, porque buscó. Y esa acción que te lleva a acercarte al maestro también te va a ayudar a tener la convicción de que el problema, de que la situación, de que la enfermedad que tal vez puedas estar cargando, es posible su sanidad. Y cada hombre de fe que hemos visto en la palabra no se quedaron de brazos cruzados. Tuvieron que tener un movimiento. Por eso te estoy hablando de una fe práctica. Una fe que te tienes que mover hacia ella. Una fe que tienes que buscar tu milagro. Una fe que no te puedes quedar detenido esperando que las cosas sucedan. Ahora, hay una expresión que me encanta. ¿Cómo activamos esa fe? Y eso es una pregunta. Y el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, dice de la siguiente manera. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y muchas veces tú has escuchado este texto, pero muchas veces este texto como que lo leemos tan rápido y decimos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero cuando tú te detienes, eso no es lo que dice el texto. El texto dice de la siguiente forma, la fe, así que la fe es por el oír. Hay una coma. Y dice, y el oír, coma, por la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. La fe se activa al escuchar la palabra, pero el oír se activa por la palabra de Dios. ¿Qué tú nos quieres decir, maestro? Que el Espíritu Santo nos quiere enseñar que para que tu fe se active en ti, necesitas escuchar la palabra de Dios. Nadie que no escuche la palabra puede activarse en la fe. Lo único que te va a activar es cuando tu oído se afine a la palabra de Dios. Puede ser leída, porque tú mismo la puedes leer en tu casa. Puede ser una palabra que escuches, una predicación.
pero necesitas escuchar la palabra de Dios. Lo único que va a activar en tu corazón la fe es cuando tú escuches esa palabra, porque esa palabra es viva, esa palabra es poderosa. Esa palabra cuando entra al oído y penetra al corazón del hombre causa un efecto. Y muchas veces nosotros necesitamos, porque a veces nos quedamos cruzados de brazos porque no tenemos esa palabra en el corazón que nos mueva, que nos movilice y que nos impulse a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que tienes 3 movimientos que hacer: tomar acción, moverte, estar convencido, pero sobre todo, escuchar la palabra. Si te metes en la palabra, hay tantos ejemplos de fe, que es lo que te va a llevar, que es lo que te va a mover, que es lo que te va a motivar y sobre todo, es lo que te va a convencer. Y cuando usted tenga la convicción, por eso Hebreos 11:1 declara que es la certeza, yo creo que todo el mundo sabe que Dios puede hacer un milagro. Aún el más impío, como decimos nosotros, aún sabe que Dios puede hacer un milagro. Eso es certeza. Pero una cosa es tener certeza, otra cosa es tener convicción. Porque la convicción se alcanza cuando ya tú tienes muchos ejemplos en tu corazón de tantos milagros, muchos testimonios de tantos milagros que el Maestro ha hecho. Entonces eso te lleva a convencerte de que de la misma forma que lo hace con X o con Y, lo puede hacer conmigo. Y esa convicción es la que me va a llevar, como aquella mujer del flujo de sangre, que se convenció de que si tocaba el manto era sana, como aquel centurión que se convenció que con tan solo una palabra del Maestro, su siervo iba a ser sano. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente. Espero que esta palabra, como siempre te digo, es una herramienta que te quiero dar. Todos los miércoles una herramienta nueva para que la pongas en función. Como le enseño a la casa, a la iglesia, siempre digo a la iglesia, la palabra es para ejecutarla, no para conocimiento. Es bueno conocer mucha Biblia. Hay gente que me dice: pastor, este año leí la Biblia completa. Lo felicito, lo aplaudo, pero más que leer la Biblia es aplicarla, es ejecutarla para que esa palabra transforme tu vida. Así que si te estamos siendo de bendición, me das un like, me das un comentario. La semana pasada recibimos un comentario hermoso de una persona que testificó que estos tiempos le están siendo de bendición en un momento de dificultad, de enfermedad y de pérdida. Así que te invito, puedes hacer tu comentario, puedes compartir esta palabra y ayudarnos a seguir esparciendo este evangelio. Así que muchas bendiciones. Te habla el pastor Reinaldo Santiago. Te recuerdo, nuestra casa está abierta. Si te quieres visitarnos, damos este próximo domingo desde las 9:30 de la mañana. Damos estudio de la palabra y a las 10:30 nuestro tiempo de adoración. Así que muchas bendiciones. Te envío el abrazo de papá para que tengas un descanso placentero. Y recuerda la cita el próximo miércoles 9:30 en el regazo del Padre. Dios te bendiga. Buenas noches para todos. Dios te bendiga, esperando que esta experiencia de adoración haya sido de tu agrado. Si deseas aceptar a Jesús como tu Salvador, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre amado, Dios eterno, perdona mis pecados y permite que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús, amén. Si realizaste esta oración, te invito a que nos escribas a través de la página de la iglesia y nos puedes seguir en todas las plataformas de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga.